Mi prometido se enamoró de la hija falsa de una familia adinerada. Por ella. No dudó en renunciar a su derecho a la herencia e insistió en romper el compromiso conmigo. Intenté persuadirlo con delicadeza de que se acerca a ti solo por tu inmortalidad, como si fueras un tío. Al darse cuenta de que no tenía ninguna esperanza de casarse con alguien de una familia adinerada, la hija falsa se escapó de casa y tuvo un accidente. Después de su muerte, mi prometido dejó de armar alboroto y, en cambio, siguió las misiones de los ancianos y se casó conmigo. 15 años después. En nuestro aniversario de bodas, después de conocer a la loca Sasa, nuestro avión se estrelló. Tiró mi paracaídas y dijo con un tono frío, Violeta. ¿Ahora sabes lo que se siente la desesperación? Bajo la intensa sensación de ingravidez, finalmente comprendí que siempre me había odiado tanto. Cuando abrí los ojos de nuevo. Estaba de vuelta en el banquete de compromiso entre la familia Bayelit y la familia Maxwell. Dejé los palillos y les supliqué con fervor a los ancianos, por favor. Abuelo Grant Maxwell y mi hermana Ava desean estar juntos. Este fue mi 15º aniversario de matrimonio con Maxwell. Habíamos quedado en viajar a Europa para celebrar nuestro aniversario de bodas. Inesperadamente el avión se estrelló. Lo abracé con fuerza. Sentí tensión y miedo en el corazón. Pero él parecía aliviado. Me apartó con frialdad. Tiró mi paracaídas. Me preguntó fríamente ¿qué? ¿Sabes ahora lo que se siente la desesperación? Ava era igual que tú en aquel entonces. Ahora, estaba aún más indefensa que tú. Me quedé atónito. Lo solté inconscientemente. Apreté las manos con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Resultó que después de todos estos años, todavía pensaba en mi hermana Ava, que había fallecido hacía muchos años. De hecho, me odiaba tanto. El avión seguía cayendo. Bajo una fuerte sensación de ingravidez. De repente ya no tenía miedo. Simplemente me reí de lo estúpido que era. Ava no te quería para nada. Ella amaba a tu tío. Desafortunadamente lo odiaba por sentirlo. Antes de poder decir las dos últimas palabras, un fuerte impacto me hizo rebotar. Sentí dolor en todo el cuerpo y luego perdí el conocimiento. Pero inesperadamente. De hecho, renací. Volví al momento en que me trajeron de vuelta a la familia Bayelit. Originalmente era hija de la señora de la familia Bayelit. Ella luchó durante 10 horas en la sala de partos para darme a luz. Pero me cambiaron en secreto por una enfermera que también iba a dar a luz ese mismo día. Maxwell era el hijo mayor y nieto de una familia adinerada. Desde niño su familia había depositado grandes esperanzas en él. Como resultado, estaba bajo tanta presión que no le gustaba hablar ni reír desde niño. Y nadie quería jugar con él. Fue Ava, su hija falsa, quien primero le tomó la mano. Iban juntos a la escuela y hacían los deberes. Eran como novios de la infancia. Inocente y despreocupado. Cuando supo que la familia Bayelit y la familia Maxwell iban a tener un matrimonio concertado, se llenó de alegría. Pero yo y Buna aguafiestas. Aparecí de repente de la nada. Ya que yo, la verdadera hija, había regresado. La familia Maxwell, naturalmente, no quería que la hija falsa se casara. Después de todo, las familias numerosas valoraban la herencia de sangre. Así que yo era el único heredero de la familia Bayelit. Dejar que Maxwell se casara con la hija falsa, Ava, no lograría una profunda vinculación de intereses. Por lo tanto, el hombre reservó un restaurante y dijo que quería invitarme a cenar. De hecho, también invitó a Ava. Cuando me vio parecía sumisa y vulnerable. Como si estuviera a mi merced. Observó atentamente mi expresión y dijo con cautela, hermana. Has sufrido afuera todos estos años. Lo siento por ti. Eres la verdadera hija de la familia Bayelit. Una hija falsa criada por la familia Bayelit durante más de 20 años. No tengo derecho a competir contigo. Yo tampoco competiré porque eres mi hermana. Pero Maxwell me cae bien. Y yo también le gusto. Miró al hombre con ternura. Se sonrojó.
Y tímidamente bajó la cabeza. Hermana. Lo tienes todo. ¿Podrías entregarme a Maxwell, por favor? Te juro que siempre recordaré tu generosidad. Si necesitas mi ayuda en el futuro, sea lo que sea. Ya sea atravesando fuego o agua, sin duda te lo pagaré. Viendo su torpeza interpretativa. No podía creer que pudiera engañar al hombre tan fácilmente. No pude evitar reírme. En mi vida pasada. Intenté persuadir a Maxwell con delicadeza. Quería que comprendiera que casarse conmigo era la decisión más correcta. Porque Ava no lo amaba en absoluto. La razón por la que solía ir a su casa a jugar con él y estaba dispuesta a ser su amiga, era que quería acercarse a su tío inmortal, parecido a un minúsculo. Ese hombre era frío y noble. Con un aura imponente que hacía que la gente lo respetara incluso sin enojarse. La persona con la que realmente quería casarse siempre era su tío, Dylan. La cariñosa confesión a Maxwell ahora era solo porque había regresado de repente. Y ella ya no era la hija altiva de la familia Bayelit. Ni siquiera podía soñar con casarse con Dylan. Y era muy probable que pasara de princesa a Cenicienta y tuviera que luchar por 3 comidas al día en el futuro. Ya estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Si pudiera casarse con un miembro de la familia Maxwell en ese momento. No solo podía vengarse de mí, sino también asegurarse una vida de lujo para el resto de su vida. Un cálculo tan obvio. Pero Maxwell hizo la vista gorda. En cambio, me culpó si te llevaron. Solo puedes culparte a ti mismo. Pero eso también es una víctima. Si no hubieras regresado, seguirías siendo la única hija de la familia Bayelit. Podríamos haber comprado y casado sin problemas. Y todo en la familia Bayelit habría sido suyo. Tiene una personalidad amable y no le gusta competir. Deberías estarle agradecido y cuidarla mucho. ¿Cómo puedes seguir pensando en robarle su amor? Cuando Maxwell vio que comía con gracia y no reaccionó, me amenazó directamente. Violeta, te lo digo. Deja de soñar despierta. Mi esposa solo será Ava. Solo entonces dejé el cuchillo y el tenedor y levanté la vista. ¿Terminaste? Entonces me voy. No me molestes con cosas tan triviales en el futuro. Es solo una pérdida de tiempo. Entonces. Le dije a Ava deliberadamente, ya sabes. Papá me ha confiado la gestión del grupo. Estoy muy ocupado. Escuché el sollozo afligido de la mujer detrás de mí. Y las palabras de consuelo del hombre llenas de lástima. Árbol en mi vida pasada. Cuando Ava se dio cuenta de que no tenía esperanzas de casarse con una familia adinerada, huyó de casa y tuvo un accidente. Tras su muerte, Maxwell no se enojó ni armó un escándalo. En cambio, él obedeció los deseos del mayor y se casó conmigo. Siempre se portó bien después del matrimonio. Aunque era bastante frío conmigo. A diferencia de otros hombres que andan por ahí buscando pareja, él no engañaría a su esposa. Lo había pensado para un matrimonio arreglado en una familia adinerada. Poder tratarnos con respeto era algo con lo que estar contenta. Pero no esperaba que me hubiera odiado durante 15 años. Fue solo en el momento del accidente aéreo que pronunció las palabras que llevaba años guardadas en su corazón. Resultó que siempre había creído que yo era quien los había separado de Ava. Esa noche los padres de Maxwell me invitaron a cenar a su casa. Me llamó a la habitación. Cerró la puerta. Y habló conmigo sobre los términos. Violeta. La familia Violeta solo ha parecido próspera en apariencia en los últimos años. De hecho, depende en gran medida de su cooperación con la familia Maxwell. Siempre y cuando convenzas a los mayores de ambas familias para que permitan que Ava se case conmigo. Yo como hijo mayor y nieto de la familia Maxwell. Te lo prometo, mientras esté aquí, la familia Maxwell seguirá siendo el mayor apoyo de la familia Bayelit. No pude evitar reírme. Seguía tan ciegamente confiado como en su vida pasada. Creía que siempre podría ocupar con firmeza la posición de heredero de la familia Maxwell. Conmigo en la familia Bayelit. No quebrará pronto. Cuando la familia Violeta ya no pueda sobrevivir en la industria, no será demasiado tarde para ir a suplicarle.
Pero él pensó que no estaba dispuesta a soltarte. Y se burló de que realmente te criaron mal los pobres. Si fuera Ava, ella jamás separaría a una pareja por sus propios deseos egoístas. La verdad es que no sé qué estaba pensando el padre de Ava. De hecho, te entregaría todo el grupo. Me temo que cuando sea viejo, tendrá que salir a limpiar tu desastre. Por mucho que me haya provocado. No estaba enojado. Porque estaba esperando para ver el programa. En mi vida pasada, Ava usó todos los medios para meterse en la cama de Dylan solo para acercarse a él. En esta vida, probablemente no será mejor. En la mesa del comedor, todos los mayores de la familia Maxwell estaban presentes. Incluido Dylan. El antiguo amo de la familia Maxwell sintió lástima por mí. Debería haber crecido despreocupada como una princesa. Pero alguien con malas intenciones me arrebató. Y había sufrido tanto solo afuera. Fue especialmente amable y afable conmigo. Me dijo: el abuelo sabe que ahora no te faltan casas, joyas, ni dinero. Así que el regalo de compromiso que te da el abuelo son 3 deseos. Mientras yo viva. No importa lo que pidas. El abuelo lo cumplirá. Sabía que era porque me parecía mucho a la abuela de Maxwell cuando era joven. Así que el abuelo, siempre serio, me cuidó mucho. No debía haberme aprovechado de la bondad del abuelo. Pero tampoco quería desperdiciar mi vida con Maxwell en esta nueva vida. Por lo tanto, dejé los palillos y le dije solemnemente al abuelo: por favor. Abuelo. Grant Maxwell y mi hermana Ava anhelaban estar juntos. Son la pareja perfecta y deberían haber estado juntos. Mi repentina aparición ya le ha quitado todo a Ava. Si también le quito al hombre que ama, me sentiré intranquilo día y noche por el resto de mi vida. Además, no me gusta Maxwell. 2 personas que no se aman tampoco serán felices juntas. La expresión del abuelo permaneció inalterada. Y era difícil descifrar sus emociones. Pero los ojos de Maxwell estaban llenos de sorpresa. Dylan pareció levantar las comisuras de los labios. Aunque el movimiento fue muy leve, estaba seguro de que sonreía. 5. La familia Maxwell, naturalmente, no divulgaría este asunto. Pero le dije a Ava que ya les había propuesto a los mayores de la familia Maxwell romper el compromiso. Y de ahora en adelante dependía de sus propias capacidades. Naturalmente. No quería caer de las nubes al abismo. Así que contrató a gente para que difundiera el asunto a lo grande en Internet. Los internautas se unieron a los guerreros del amor puro uno tras otro. Los apoyaron para romper prejuicios y lograr que sus amantes finalmente se casaran. Porque creían que a los mayores de la familia Maxwell solo les importaban los intereses. La opinión pública sobre ellos no era buena, lo que provocó que el precio de las acciones de la familia Maxwell siguiera bajando en los últimos 2 días. Maxwell fue reprendido por su padre. La carrera siempre es más importante que las mujeres. Sé que no te gusta Bay Elite. Pero mis exigencias para ti no son altas. Solo necesitas casarte con ella. Ya sea que tengas una amante o te involucres con otras mujeres después del matrimonio. Siempre y cuando los medios no se enteren. No diré nada en tu contra. Aunque la familia Bay Elite ya no es tan poderosa como antes, un camello flaco sigue siendo más grande que un caballo. Varios de los buenos proyectos que tienen entre manos son fundamentales para el desarrollo de nuestra familia Maxwell. Además, Bay Elite se parece mucho a tu abuela de joven. Si te casas con ella, la familia Maxwell sin duda será tuya en el futuro. ¿Y cómo podría ser el turno de Dylan? Su padre estaba analizando las ventajas y desventajas para él. En cuanto al abuelo de Maxwell, lo dijo directamente: quien se case con Bay Elite tendrá derecho a heredar la empresa. Maxwell, que estaba lleno de ira y no tenía dónde contenerse tras ser regañado por su padre y su abuelo, vino a mí. Violeta, te subestimé de verdad. No sé qué clase de poción mágica le diste a mi abuelo. En su corazón. Tú, un forastero. En realidad, son más importantes que yo. El hijo mayor y el nieto. Lo provoqué deliberadamente. Me parezco a tu abuela. Así que naturalmente el abuelo me quería más.
En mi vida pasada. Fue solo después de casarme con un miembro de la familia Maxwell durante muchos años que me enteré de que sus abuelos también tenían un matrimonio empresarial. Lo cual era un caso típico de enamoramiento después del matrimonio. Sin embargo, la abuela de Maxwell murió al dar a luz a Dylan. Cada vez que el abuelo de Maxwell veía a Dylan, pensaba en su amada esposa, quien murió al dar a luz. Y siempre había sido muy frío con su hijo menor. Así que Maxwell pensó que al ser el hijo mayor y nieto, la familia Maxwell definitivamente sería suya. Puedo olvidar que los mayores me regañaron. Pero por favor, también sé cuándo parar. Mi abuelo podría ser engañado por ti. Pero no lo seré. Dices que quieres romper el compromiso y cumplir con Ava y conmigo. Pero haces que parezca que te estamos obligando. Y tú eres la víctima. No intentes hacerte el Rex delante de mí. Tu truco de retroceder para avanzar y hacerte el tonto para atrapar al tigre es realmente vergonzoso. Me quedé sin palabras y me reí. Le respondí directamente, Maxwell. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que eres un emperador? ¿Que todas las mujeres del mundo tienen que girar a tu alrededor y estar perdidamente enamoradas de ti? Acepté romper el compromiso contigo solo porque simplemente no me gustas. Y quiero ver si tú y la Ava que tanto amas pueden tomarse de la mano y envejecer juntos. Solo quiero ver el drama. No te hagas ilusiones. Aunque me quisieras hasta la muerte, ni siquiera te miraría. Sin mencionar que tienes a otra mujer en tu corazón. Obviamente estaba furioso conmigo. Su pecho subía y bajaba. Pero no me importaba. Simplemente tomé mi bolso y me fui. Porque tenía una cita con Dylan para cenar. 6 en mi vida pasada. Poco después del fallecimiento del antiguo jefe de la familia Maxwell, Dylan ya no se mantenía en la categoría de bajo D. Pasó directamente de ser una persona indiferente y distante a un líder decidido e implacable en el mundo empresarial. En tan solo 2 años, se convirtió en el verdadero responsable de la familia Maxwell. La clave fue que nunca se casó. Y era tan abstinente que incluso pensé que podría tener misoginia. Al cooperar con él, podríamos satisfacer nuestras necesidades. Señor Dylan. Casémonos. A cambio, te ayudaré a luchar por la familia Maxwell. Su expresión permaneció igual. Pero la presión del aire a su alrededor era diferente. Parecía un poco enojado. Tras un largo silencio, dio en el clavo. ¿Quieres usarme para vengarte de Maxwell? De verdad. No era del todo cierto. La razón principal fue que tienes misoginia. Aunque no hay amor entre nosotros. Al menos no tengo que preocuparme de que me engañes después del matrimonio. Los mayores de la familia Maxwell y la familia Bayelit le dan mucha importancia a este matrimonio arreglado. Pero después de todo, estaré a cargo de la familia Bayelit en el futuro. Casar a una hija falsa en tu familia no favorece una cooperación profunda entre ambos grupos en el futuro. Además, el abuelo de Maxwell me quiere mucho. Si pudieras casarte conmigo, quizá me amaría. Y por extensión, tú. Después de todo, eres su hijo biológico. Y la sangre es más espesa que el agua. Se frotó las yemas de los dedos. Parecía que lo estaba pensando seriamente. Entonces aceptó de inmediato. Maxwell. Por otro lado, viajaba con Ava a todas partes. No tenía ni idea de que se acercaba el peligro. Subieron muchas fotos a la red social. Los internautas dijeron que eran la pareja perfecta. Deberían estar juntos de inmediato. También me maldijeron por ser la hija cruel de una familia adinerada. Que intimidaba a los débiles con mi poder. Arrogante y autoritaria. Yo fui el tercero que destruyó su amor. Como resultado, el precio de las acciones de la compañía comenzó a bajar ligeramente. Todos esperaban verme hacer el ridículo. Esperaban que formara una banda y que la familia adinerada me diera una bofetada. Cuando nadie me apoyaba, Deal compró indirectamente todas las vallas publicitarias de la ciudad para confesarme su amor. Incluso dibujó un corazón rosa en el cielo. Por un rato, toda la ciudad estaba alborotada. Maxwell corrió a mi casa a toda prisa y me interrogó.
Violeta. ¿Cuándo empezaste a tener una aventura con mi tío? Antes creía que solo intimidabas a los demás con tu poder. Pero no esperaba que fueras una mujer tan promiscua. Lo corregí. ¿Es esta la crianza del hijo mayor y del nieto que la familia Maxwell ha cultivado con tanto esfuerzo? Ahora soy la prometida de tu tío. Por antigüedad. Deberías llamarme tía. Creo que el abuelo Maxwell también estará muy contento. Ya que me quiere mucho. Naturalmente estará dispuesto a que me case con su hijo. En cuanto a ti, ¿no te alegra poder casarte con la hada que tanto anhelas? Su rostro se puso lívido. Pero me eché a reír. A partir de ese momento perdería para siempre la oportunidad de competir por la familia Maxwell. En su vida pasada, Maxwell nunca olvidó del todo a Ava durante los más de 10 años posteriores a su matrimonio, cuando estuvo al borde de la muerte. Lo primero que pensó fue pedirme que lo dejara ir. Qué profundo debía ser su amor. Podría durar 15 años. Y en el momento más aterrador, él seguía pensando en ella. El viejo amo de la familia Maxwell me adoraba. También sabía que Maxwell no me quería. Aunque los obligaran a casarse, se resentirían. Así que aceptó que Maxwell se casara con Ava. Y yo me casaría con Dylan. El matrimonio concertado entre las dos grandes familias causó sensación en toda la ciudad. Después de casarse, Maxwell tomó la iniciativa de solicitar un viaje al extranjero para negociar una cooperación. También se llevó a Ava con él. Originalmente creía tenerlo todo bajo control y planeaba regresar al país con un contrato de decenas de miles de millones de dólares en una semana como máximo. Con el apoyo de este acuerdo comercial, estaría un paso más cerca de convertirse en presidente de la familia Maxwell. Pero inesperadamente las cosas salieron mal. La otra parte no solo retrasó la cita deliberadamente, sino que también encontró diversas razones para declinar cortésmente. El acuerdo comercial no se concretó. Y el contrato no se firmó. Así que solo pudo quedarse en el extranjero. Al mismo tiempo, Dylan empezó a ganarse rápidamente el apoyo de la gente dentro del grupo y a cultivar su propia influencia. Llegaba puntual del trabajo todos los días para cenar conmigo. Era considerado y caballeroso. Los fines de semana cocinaba en casa. Él conocía mis preferencias. No éramos como esos matrimonios arreglados en familias adineradas sin ningún sentimiento. En cambio, teníamos la sensación de un matrimonio de ancianos. Fingí preguntarle con indiferencia. Dylan, ¿cómo sabes también todas mis preferencias? ¿Será que estás enamorada de mí? Era como un ser celestial. Tan frío y noble que nadie se atrevía a ofenderlo. ¿Cómo podía rebajar su estatus para complacerme? A menos que yo le gustara. ¿No es un logro fundamental de un esposo conocer todas las preferencias de su esposa? Seguía siendo noble y elegante. Pero noté que las puntas de sus orejas se habían sonrojado ligeramente. Sonreí. No me lo esperaba. Él, que parecía indiferente a todo, también podía ser tímido. Maxwell se quedó en el extranjero un mes entero. Pero el contrato aún no estaba formalizado. Sin embargo, porque Eva dijo que el invierno en el norte de Europa era demasiado frío y quería regresar al país. Él renunció al contrato valorado en decenas de miles de millones. Su insensato comportamiento al ignorar la situación general despertó el descontento de los accionistas. Muchos accionistas importantes expresaron que ya no lo apoyarían y, en cambio, se pusieron del lado de Dylan. En ese momento finalmente comprendió la crisis. Empezó a entrar en pánico. Finalmente comprendió los beneficios de casarse conmigo. Eva era solo una hija falsa de una familia adinerada y no tenía voz ni voto en el mundo empresarial. Pero yo era la única heredera de la familia Bayelit. Si él no hubiera causado problemas entonces y se hubiera casado conmigo, nunca habría caído en una situación tan desesperada. Las luchas internas del grupo ya lo habían abrumado e incapaz de afrontar la situación. Como estaba frustrado en el trabajo, era natural que no pudiera estar de buen humor al llegar a casa. Empezó a ignorar a Eva. Y Eva también comprendió que no era un hombre en quien pudiera confiar toda la vida. Así que se tomó un descanso desesperado e intentó seducir a Dylan delante de mis narices.
Al servirle la comida al hombre le tocaba los dedos deliberadamente. Fingía tener un nivel bajo de azúcar y se le caía encima. Aunque vi el asco en los ojos de Dylan, seguía enfadada porque no lo esquivó. Aunque le diera asco. Él seguía apoyando a la persona. Hasta que Eva tocó descaradamente la puerta del estudio del hombre. No pude soportarlo más y abrí la puerta de un empujón. Estaba arrodillada a los pies de Dylan. Sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas. Como si le estuviera rogando. Y el hombre seguía siendo altivo. Parecía no perturbado por los asuntos mundanos. Aunque Eva vestía ropa fina. Su piel, blanca como la nieve, apenas se veía. Parecía lamentable. Aún conservaba una expresión lúcida. Cuando me vieron, ambos se sobresaltaron. Lo miré con fiereza, con mis ojos redondos. Y entonces me acerqué a mi querida hermana con un ímpetu feroz. Le di una bofetada. ¿De verdad crees que estoy muerta? Maxwell está de viaje de negocios y no está en casa. No me importa si lo engañas a sus espaldas. Pero no deberías haber puesto la mira en Dylan. ¿Cómo te atreves a codiciar a mi hombre? ¿De verdad que no sabes cuál es tu lugar? Se levantó. Recogió el abrigo del suelo y se lo puso. ¿Por qué puedes casarte con Dylan? Si mueres afuera y no vuelves. La que se casará con Dylan seré yo. Se rió a carcajadas. Ya nada le importaba. Puedes ir a denunciarme ante los ancianos de la familia Maxwell ahora mismo. ¿Pero qué pruebas tienes? Jamás lo admitiré. Incluso diré que Dylan me obligó. Aunque el antiguo amo de la familia Maxwell te favorezca, comparado con los intereses de la familia, sigue siendo insignificante. Después de decir eso, se alejó pavoneándose, balanceando la cintura. Después de todo, era un escándalo familiar. Y no podía ir a contárselo al viejo amo de la familia Maxwell. Me enojaba cada vez que veía al hombre. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, me agarró de la muñeca y me jaló a sus brazos. Sentada en su regazo. Estabas celosa. Era tan fuerte que no pude soltarme. Volteé la cabeza y no quise prestarle atención. Sabía que no sentía nada por ella. De lo contrario, Ada habría triunfado en su vida pasada. Y él no habría permanecido soltero toda su vida. Pero por alguna razón, todavía estaba un poco enfadado. Él vio claramente sus intenciones, pero no la detuvo a tiempo. Le hizo creer a Ada que tenía una oportunidad. Y por eso se volvió cada vez más insolente. El hombre extendió la mano y me pellizcó la barbilla. Me giró la cara para mirarlo. Mirándome a los ojos, dijo con franqueza, admito que lo hice a propósito. Solo quería ver tu reacción y saber si te importaría. Lo miré confundida. Pero dijo en serio. Violeta. Me gustas. Pero eres demasiado fría y racional. Solo quería saber si te importaría. En este momento. Ya no era el ser ilustre de la indiferencia. Porque vi nerviosismo. Ansia. Y posesividad en sus ojos. Le besé directamente la comisura de los labios. Luego me aparté rápidamente. Lo miré y le pregunté. ¿Ahora lo sabes? Se tocó la comisura de la boca que le había besado. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Pero tomó la iniciativa con una mentira autoritaria. Una mano me rodeó la cintura. Y con la otra me levantó la barbilla. Bajó la cabeza y me besó. Aunque era inexperto, su aliento era imponente. Y no me dejó negarme. Después del beso, hundió la cabeza en mi cuello. Su respiración ya era agitada. Me apoyé suavemente en su pecho. Sentía un poco de mareo por la falta de oxígeno. Antes de poder reaccionar, me cargó y me llevó al dormitorio. Bajó la cabeza y me susurró al oído, de ahora en adelante. Me voy a mudar de nuevo al dormitorio principal y nunca volveré a dormir en el estudio. 9. Después del regreso de Maxwell, Ava me acusó primero. Dijo que no solo la humillé, sino que también la abofeteé. El hombre pareció perder el juicio y vino directamente a regañarme.
Nunca había visto a una hija de una familia adinerada tan cruel como tú. Aunque tú y Ava no tienen parentesco. Al fin y al cabo, la familia Bayelit la ha criado durante más de 20 años. Los padres de Bayelit no la echaron de casa solo porque regresaste. ¿Por qué le pones las cosas difíciles a propósito? Ya es bastante malo que le pongas las cosas difíciles a la gente que la ve por todas partes. Pero incluso la golpeaste. ¿Crees que estoy muerto? Preguntó con sarcasmo. De verdad no sé qué ve mi tío en ti. Es una persona tan fría y distante. Aún así, está dispuesto a casarse contigo. Como no veías ninguna esperanza de casarte conmigo, centraste tu atención en mi tío. Tu corazón es verdaderamente sucio. Y tus métodos son despreciables. No me enojé en absoluto. En cambio, me dieron ganas de reír. Ya lo estaban engañando hasta tal punto. Con la hierba verde en la cabeza creciendo desde una sola brizna hasta convertirse en un prado entero. Aún así seguía defendiendo a Ava. Era increíblemente adorable. Maxwell. En vez de regañarme, mejor dedica un tiempo a prestarle atención a mi querida hermana. No seas tan inconsciente que ya te están poniendo los cuernos así y aún no te das cuenta. Incluso presumiéndolo en todas partes. Si no tienes cuidado, serás el blanco de las bromas de todos durante sus conversaciones. Los hombres odian que les pongan los cuernos. Mis palabras lo enfurecieron. Extendió la mano para empujarme. Pero Dill lo soltó del brazo. La mirada del hombre era penetrante. Y su voz era fría. Preguntó: ¿así tratas a tu tía? ¿Es esto lo que te enseñaron tus padres? Si no sabes la etiqueta adecuada y no sabes cómo respetar a tus mayores. No me importa darte una lección en nombre de tus padres. Maxwell le tenía un poco de miedo a su tío. Al ver esto, solo pudo escabullirse. 10 porque Maxwell no logró concretar varios acuerdos de cooperación consecutivos. Esto no solo perjudicó los intereses de la empresa, sino que también le hizo perder por completo el apoyo popular. Originalmente se había desempeñado con éxito y se sentó. Muchos veteranos de la compañía lo apoyaron para heredar el grupo. Después de todo, era el hijo mayor y nieto. Pero carecía de la capacidad. Dejarle heredar la familia Maxwell sin duda significaría que toda la familia comenzaría a decaer. Así que cada vez más gente apoyaba a Dillon, aunque acababa de incorporarse a la empresa. Tenía los medios y el coraje. Todos habían sido testigos de sus logros durante este periodo. Maxwell estaba bajo una gran presión. Su situación era difícil. Al principio pensé que Ava pensaría que ese hombre no tenía futuro. Que no podía satisfacer sus ambiciones. Y no podía darle el estatus supremo ni riqueza y gloria ilimitadas. Así que decidió divorciarse y entonces, mientras aún era joven y hermosa, aferrarme a otro hombre de baja calidad. Pero la verdad es que no esperaba que ella anunciara con alegría en la reunión familiar que estaba embarazada. Me quedé impactada. Con la mentalidad de ver un buen espectáculo, me acerqué a las dos personas que parecían tan felices. ¿Es un embarazo real o fingido? Maxwell no estaba contento. Para algo tan importante. ¿Crees que lo fingiríamos? Ava se acarició el vientre a un plano. Y un brillo maternal emanó de su rostro. Maxwell. No te enojes con mi hermana. Como la generación más joven. Nos apresuramos un poco y los presionamos. Pero es bueno dejar que el abuelo abrace a su tataranieto mientras viva. Hermana. No te preocupes demasiado. ¿Cómo podría preocuparme? Estaba más que feliz. Viéndote cavar tu propia tumba. No tengo que hacer nada. Con solo mover los labios, puedo hacerte arrodillar y llorar. Entiendo cómo te sientes. No tienes el favor de la empresa y estás al borde de la marginación. Así que solo puedes trabajar horas extras por la noche para tener un bebé y complacer al viejo amo. A la hora de dividir el patrimonio familiar, tener una persona más significa recibir decenas de millones o incluso cientos de miles de millones más. Tu tío y yo somos personas capaces. Podemos confiar en nosotros mismos y no necesitamos usar a un niño para aumentar el número de personas.
Descubrí sus pequeñas intrigas. Y se mostraron enojados. Pero no quería malgastar mi tiempo discutiendo con ellos. Solo me haría perder el estatus. Lo que quería era echarles la culpa y que se volvieran unos contra otros. Así que dije una frase explosiva. Maxwell, te aconsejo que te hagas un examen físico lo antes posible. No gastes tu dinero criando al hijo de otro. Una mirada de pánico e impotencia cruzó los ojos de Ava. Porque este niño no era del hombre en absoluto. En mi vida pasada, estuve casada con él durante 15 años y nunca tuve hijos. Al principio, pensé que era mi problema. Consulté a innumerables expertos y tomé mucha medicina tradicional china. Resultó que el problema estaba en el hombre. Era infértil. 11 años delante de mí. Naturalmente pensó que estaba celosa y que incriminaba a Ava deliberadamente. Diciendo tonterías. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y estaba destinada a echar raíces y crecer. Era solo cuestión de tiempo. Viendo cómo la barriga de Ava crecía día a día. Finalmente se hizo un examen médico en secreto. El resultado fue que era infértil. Cuanto más profundo es el amor, mayor es el dolor. Pero no esperaba que pudiera fingir en ese momento. Durante los días que estuvo en el hospital, fui inmensamente feliz. Sin tener que ver su cara molesta todos los días. Mi eficiencia laboral incluso mejoró. Pero después de que le dieron de alta y regresó a casa, noté que su vista había cambiado. De repente parecían llenos de experiencia. Eran muy parecidos a los que tenía él, cuando tenía 40 años, en mi vida pasada. 12 esa noche. Me acorraló al final del pasillo. Violeta. Me equivoqué. ¿Me perdonarás? Mi intuición me decía que probablemente recordaba su vida pasada. Supongo que todavía te gusto. ¿Verdad? De lo contrario. ¿Por qué me dices que el bebé que lleva Ava en el vientre no es mío? Si estás dispuesta. ¿Puedo divorciarme de ella ahora mismo y luego casarme contigo? Pregunté con calma. ¿Y qué hay de Dylan? ¿Qué te parece casarte con tu tía? ¿Acaso la ética y los principios morales no te importan? Parecía indiferente. A mi tío no le gustan las mujeres. Durante mi estancia en el hospital, tuve un sueño. En el sueño, él nunca se casó en su vida. En el sueño, éramos marido y mujer. Nos amábamos profundamente y llevábamos una vida feliz. El abuelo te quiere muchísimo. Accederá a todo lo que le pidas. Sobre todo porque incluso te prometió deseos gratis. Ahora. O bien él también renació. O bien tenía los recuerdos de su vida pasada. Me reí. Me trataba como a una niña. Hasta el momento de su muerte. Solo tenía a Ava en su corazón y en sus ojos. ¿Cómo pudimos amarnos? Lo entendí. Sabía que él también debería haberlo recordado en su vida pasada. Antes de que muriera el viejo maestro. Fue por mi culpa. Bajo la presión de todos los accionistas del grupo. Lo designó heredero. Así que conocía los beneficios de casarse conmigo y ahora estaba pensando en casarse conmigo. Quería usarme para controlar el grupo. Una persona como él era como una píldora venenosa y solo podía ser eliminada para siempre. De lo contrario, atormentaría al grupo. La familia, el alcalde, cumplió con su deber. E incluso toda la sociedad. Seguí su plan. Fingí cooperar con él. Me has abofeteado en público muchas veces por Ava. Si te perdono solo por tus pocas palabras. ¿No me haría parecer fácil de complacer y sin carácter? ¿Qué pensarían los demás de mí? Pensarían que soy un tonto. Después de todo, soy el presidente de la familia Vila. ¿Acaso no tengo dignidad? Al ver eso me conmovió y ya había suavizado mi postura. Soltó un suspiro de alivio. Preguntó, ¿entonces qué quieres? Siempre y cuando no estés enfadado. Haré lo que sea. Le pregunté con un dejo de duda. ¿Incluso lidiar con Ava? Sabes que la odio. Se apoderó del cariño de mi familia. Me robó mi posición. Disfrutó de mi riqueza y mi gloria.
Y aún ocupado. Tú. Me obligué a decir la última frase mientras reprimía las náuseas. Quiero que hagas públicos todos sus actos. Incluyendo su inconstancia y promiscuidad. No solo por tener una aventura durante el matrimonio, sino también por estar embarazada de otro hombre. Al verlo sumido en sus pensamientos, pregunté deliberadamente. Ahora que lo pienso. Eres la mayor víctima. Pero a juzgar por tu expresión, parece que aún sientes algo por ella. Por supuesto. Si te da pena y no soportas verla regañando por internet, respetaré tu decisión. Pero contigo así. ¿Cómo me atrevo a casarme contigo? Olvidémoslo. Se puso nervioso. Me agarró la muñeca. Sin duda haré que lo pierda todo y quede en desgracia. 13 Le conté a Dylan todo sobre este asunto con todo detalle. Como éramos marido y mujer, no pensaba ocultárselo. Claro. No mencioné que había renacido. Primero. Frunció el ceño y pareció un poco triste. Él preguntó, ¿no tienes confianza en tu esposo? Si quieres que el viejo amo vea su verdadera cara y lo eche de casa, puedo hacerlo. Prometo que te dejaré satisfecho. Ya no era esa persona fría e inexpresiva que siempre tenía la misma mirada todo el año. Ahora tenía un toque más humano. Cuando me miraba, mostraba todas sus emociones en su rostro. Pensé que se estaba volviendo más lindo y no pude evitar querer besarlo. Pero también temía que se enorgulleciera. Así que simplemente empecé a tocarle la cara, a pellizcarla y amasarla. Solo déjame divertirme. Solo cuando pueda tomar las riendas en todo será más satisfactorio. Y Maxwell era bastante despiadado. Creó para sí la imagen de un hombre puro, enamorado e inocente. Lanzó un ataque mordaz contra Ava en sus redes sociales. Dando en el clavo con cada palabra. Haciendo que cada frase fuera letal. Y sin dejarle margen de supervivencia. Me reí. Era un hombre. Podía ser tan decidido con la mujer con la que había estado obsesionado hasta su muerte en su vida pasada. Aunque no me gustaba Ava. Pero si hubiera podido mostrarle un poco más de compasión. Quizás lo hubiera considerado mejor. Hubo mucho revuelo en internet. Algunos dijeron que nunca volverían a creer en el amor. Algunos decían que jamás volverían a creer en el amor dentro de las familias adineradas. Los matrimonios arreglados, el enamoramiento tras el matrimonio y las novelas sobre familias adineradas eran pura mentira. Los hombres se solidarizaban con Maxwell por haber sido engañado. Y las mujeres maldecían a Ava por ser promiscua. Aunque al fin y al cabo, no era hija biológica de la familia Bielov. La habían criado durante más de 20 años. Si hubiera llevado una vida digna y se hubiera conformado con lo que tenía, aún podría haber llevado una vida cómoda. Pero ella tuvo que causar todos estos problemas. Y cada uno de ellos era difícil de abordar. Por lo tanto, la cuenta oficial de Weibo de la familia Bielov publicó un comunicado en el que rompían vínculos con ella. Maxwell también fue astuto. Ocultó su infertilidad. Le echó toda la culpa a Ava. Como él también era una víctima, no perdió ni un céntimo en el acuerdo de divorcio. Se arrepintió profundamente. Y tenía muchísimo miedo. Se negó a firmar el acuerdo de divorcio. Ella amenazó. Nunca me divorciaré de ti. En tu columna de estado civil. Solo puede aparecer viudo. No divorciado. 14. Realmente no tenía a dónde ir. La expulsaron de la familia Bielov y tenía una pésima reputación. ¿Qué empresa se atrevería a contratarla en el futuro? Me temo que incluso caminando por la calle. La gente la señalaba y hablaba de ella. Todavía estaba embarazada y no podía vivir ni un solo día sin dinero. En lugar de eso, podría rendirse y sacar lo mejor de una mala situación. Incluso si tuviera que morir. Quería morir en la familia Maxwell. Maxwell estaba tan furioso que la abofeteó directamente. La fuerza fue tal que le brotó sangre por la comisura de la boca. Y se le hincharon las mejillas. Ava. Tú eres la que me lamenta. En el divorcio. No te he pedido compensación por la pérdida desde entonces.
Dejar que te endeudes ya es más que suficiente generosidad de mi parte. Me miró. ¿Quién estaba viendo la escena? Y continuó. Pero también es culpa mía por ser ciega. No me casé con quien me amaba de verdad, sino contigo. Una mujer demasiado desaliñada y promiscua. Esta es mi retribución. En este momento. Pareció darse cuenta de su error. Le rogó al hombre que le diera otra oportunidad. También dijo. Haré que aborten a este niño ahora mismo. Por favor, no te divorcies de mí. ¿De acuerdo? En este mundo. Aparte de ti. Realmente no sé en quién más puedo confiar. Por favor. Por el tiempo que pasamos juntos desde niños. No me trates así. Luego suspira levemente. Ella se arrodilló frente a mí. Hermana. Me equivoqué. El viejo amo te aprecia mucho. ¿Podrías interceder por mí, por favor? Siempre y cuando me permita quedarme. Maxwell no se divorciará de mí. Si me ayudas esta vez, juro que seré honesto de ahora en adelante y no volveré a causarte problemas que te disgusten. Me he visto en una situación desesperada. Había un profundo arrepentimiento en sus ojos. Pero no soy un santo. No quería interferir. Y tampoco pude interferir en su destino. Este es un asunto entre tú y tu esposo. Aunque soy mayor. No me corresponde hablar demasiado. Deberían resolverlo ustedes dos. El viejo amo no ha estado bien de salud últimamente. Es mejor que no se lo digamos. Si se enoja por tu culpa y su condición empeora, será muy malo. Había un brillo codicioso en los ojos de Maxwell. Sin decir una palabra más, pidió a los guardaespaldas que sujetaran a Ava y la obligaron a firmar el acuerdo de divorcio. Entonces ni siquiera la dejó empacar sus cosas. Le pidió a la niñera que la echara por la puerta del pueblo como si fuera basura. Ahora. De Aurelia ha confirmado que el mundo es vasto. Pero no hay lugar donde ella pueda quedarse. Llevó una vida mimada, rodeada de adoración, durante la primera mitad de su vida. Pero en la segunda mitad, se convirtió en una rata que cruzaba la calle perseguida por todos. Sin nadie en quien confiar. Después de que echaron a Ava, Maxwell no se quedó de brazos cruzados. Me insistió en que me divorciara de Dylan cuanto antes. Y casarme con él. Me negué. Diciendo. El abuelo está gravemente enfermo y sigue en la UCI. Dejemos el asunto en suspenso por ahora y cuidemos bien de él primero. Cuando escuchó esto. No estaba contento. No necesitas cuidar del abuelo. Si lo necesita. Puedo contratar a 5 o 6 enfermeras para que lo cuiden las 24 horas. Además, la familia Maxwell ha estado rodeada de malas noticias últimamente. Es hora de añadir alegría a la familia y al grupo. Y en las antiguas familias adineradas. Había un dicho que decía que casarse traía buena suerte. Quizás si nos casamos. El abuelo estará muy feliz de recuperarse de su enfermedad. Admiraba mucho su capacidad para decir tonterías. ¿De verdad se reiría si me divorciara de su hijo y me casara con su nieto en un abrir y cerrar de ojos? Le pregunté. ¿Por qué tienes tanta prisa por casarte conmigo? Su sonrisa se volvió un poco rígida. Puso una mirada cariñosa. Claro que es porque te amo. Las comisuras de mis labios se curvaron en una fría sonrisa. Lo aparté en silencio. Sabía que no me amaba. Desde que él también renació conocía cada momento crucial. En su vida pasada. Cuando el viejo maestro estaba en su lecho de muerte. Por mi culpa. Decidió nombrar a Maxwell como sucesor. Sabía que el antiguo jefe me admiraba mucho y que, en esencia, cumpliría mis peticiones. Quería usarme para ascender al poder. Pero no soy tonto. ¿Cómo podía ayudarlo? Esta vez. Quería ayudar a Dylan a mejorar su relación con el antiguo amo de la familia Maxwell y a resolver su distanciamiento y malentendidos. La familia Maxwell solo podía pertenecer a mi esposo. Ante la insistencia de Maxwell, supe que no podía esperar más. Así que organicé un gran drama.
Pedí cita con el médico particular del anciano y le pedí que llamara a Maxwell para informarle que el anciano había enfermado repentinamente y fallecido tras el fracaso del rescate. El hombre fue al hospital a toda prisa. No mostraba ningún signo de tristeza. Al contrario. Había un brillo en sus ojos. Al verme llorar en silencio, me puso la mano en el hombro. Violeta. Sé que estás triste. Yo también. Pero cuanto más crucial sea el momento, más fuertes debemos ser. Preguntó con preocupación. El abuelo se fue tan de repente. ¿Sabes si hizo testamento? ¿Quién se hará cargo del grupo? ¿Cómo se dividirán los bienes a su nombre? Lo aparté con frialdad. Le pregunté. El abuelo acaba de fallecer. Y su cuerpo aún está caliente. Aunque no estés nada triste, piensas en su propiedad. La propiedad es del abuelo. Que se lo dé a quien quiera. Respeto la decisión del abuelo. De repente montó en cólera. Me levantó del sofá. ¿Acaso el abuelo dejó la empresa para comerciar? ¿Y qué si lo hizo? Tenía los ojos inyectados en sangre. Con un fuerte tirón. Me empujó al sofá. Fruncí el ceño sin querer. Me golpeé y me dolió un poco. La familia Maxwell es mía. Mi abuelo le tenía antipatía a mi tío desde niño porque causó la muerte de mi abuela. Su cumpleaños se convirtió en el día de conmemoración de mi abuela. Dime, ¿ING le había cumplido el ojo a mi tío? El abuelo no le dio el grupo. ¿Verdad? Estaba un poco loco. Como un paciente psiquiátrico que se había escapado del hospital. Entonces, barro en un ojo perdido. Se arrodilló frente a mí de nuevo y suavizó la voz. Violeta. ¿Puedes ayudarme, por favor? En fin, si ING hubiera cumplido mi obsesión, mi abuelo ya no está. Fuiste la última persona que vio. Solo dile a la gente de la compañía que el abuelo me designó heredero del grupo. Todos saben que el abuelo te quiere muchísimo. Con tu ayuda confío en que puedo derrotar a mi tío y convertirme en el líder del grupo. Liderarlo a un nivel superior y cumplir con las expectativas de mi abuelo. Al ver eso, no me conmovió. Siguió tentándome. Siempre y cuando estés dispuesto a ayudarme. Una vez que esté en el poder. Transferiré el 10% de las acciones de la familia Maxwell a tu nombre como recompensa. Le escupí en la cara. Me negué rotundamente. Tienes poca habilidad, pero mucha ambición. Ya soy dueño de toda la familia Bayelit. No me importa tu 10% de acciones. Soy imposible ayudarte a engañar a otros. Se limpió la saliva de la cara con la mano. Su cara se veía fea. Justo cuando levantó la mano para golpearme, la puerta se abrió. Dylan empujó lentamente al anciano de la familia Maxwell. Quedó aturdido. Paralizado en el sitio. Tras recobrar el sentido. Tartamudeó. Abuelo. ¿No te moriste ya? El viejo amo de la familia Maxwell irradiaba un aura imponente sin enojarse. Estás decepcionado. Aunque su voz no era tan potente como la de un joven, era suficiente para estremecer a la gente. El hombre realmente se echó atrás. Me lanzó una mirada feroz. Intentó complacer al viejo amo. Mientras el abuelo esté bien de salud, es una bendición para toda la familia. ¿Cómo podría estar decepcionado? Estoy más que feliz. El abuelo no se molestó en hablar más con él. Anunció directamente, sé que todos codician la herencia de mi viejo. Para su tranquilidad, ya redacté mi testamento y lo dejé en mi cuenta bancaria. Por si me pasa algo. Bayelit será la única heredera de la familia Maxwell. Maxwell estaba impactado. Yo también. El abuelo había visto claramente el rostro feo y codicioso del hombre a través de las cámaras de vigilancia. Definitivamente lo eliminaría de la lista de herederos. Pero no esperaba ser yo quien se aprovechara de la situación. El primero en oponerse fue Maxwell. Dijo con resentimiento. Bayelit es una forastera. Aunque yo no sea lo suficientemente bueno. Abuelo. No puedes darle un grupo tan grande. El viejo maestro tomó el bastón que estaba a su lado y lo golpeó con él. Para mí, eres el forastero.
Eres mi nieto y llevas mi sangre en ti. Pero, ¿de qué sirve? No me respetas. Pero sí mi propiedad. Si yo fuera un hombre con rollos de caca recogiendo basura. ¿Me cuidarías? Aún no he muerto. Y ya estás pensando en repartir la herencia. Incluso amenazas a Bayelit con que mienta por ti. Tus intenciones son obvias para todos. El rostro del hombre cambió drásticamente. De repente se dio cuenta de que no solo había cámaras en la habitación, sino que también le había tendido una trampa. Entró en pánico. Negó con la cabeza desesperadamente y lo negó todo. Afirmó que todo había sido un malentendido. Pero el viejo maestro no era un blando de mente. A su edad, veía muchas cosas con claridad y podía dejarlas pasar. Lo asignó directamente a la sucursal en África, aislándolo completamente del nivel central. Antes de partir. Aún no se rendía ante el ataque de su afecto. Incluso su mirada estaba llena de anhelo. Y sus ojos estaban llenos de reticencia. Violeta. No sé cuántos años estaré ausente esta vez. Debes cuidarte mucho. En serio, en serio. No hay nadie más en este mundo que me ame excepto tú. Aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Mientras seas feliz, yo estaré contento. Me reí. Realmente no pude soportar escucharlo. Expuse sus pequeños pensamientos. No me des asco. Tu actitud cariñosa podría funcionar con otros. Pero me da asco. Le dije la verdad. No me amas. De lo contrario. ¿Por qué tu primera reacción no fue miedo cuando el avión se estrelló? Estabas pensando en Ava e incluso me culpaste por separarlos. Me rogaste que no apareciera en tu próxima vida. Sus pupilas se dilataron lentamente. ¿No lo esperabas? Yo también renací. Cumplí tu deseo en esta vida. Desafortunadamente cumplí el mío. Ava no te ama. Has pensado en ella toda tu vida. Pero al final. Sigue siendo un mal final. La familia Maxwell es demasiado grande. Y tú no tienes la habilidad. Si fueras a dirigir la empresa, tarde o temprano quebraría. Simplemente vete a África con tranquilidad. Al menos tu final es mucho mejor que el de Ava, ¿verdad? No dijo nada más. Originalmente tras haber cumplido mi intuición. Él creía que no tenía los recuerdos de mi vida anterior. Y aún podía fingir cariño, ganarse mi compasión y tratar de evitar ir a África. Pero su última mirada y sus últimas palabras en mi vida anterior fueron realmente hirientes. No sentí ninguna compasión por él. De hecho, me sentí aliviado al ver que su vida iba mal. Poco después, la compañía filial en África informó que Maxwell había contraído una enfermedad allí. Debido a que la enfermedad se desató repentinamente y las condiciones médicas eran precarias, el rescate fue ineficaz. Podría considerarse que cosechó lo que sembró. 17 años después. Con mi mediación. Un malentendido entre el antiguo amo de la familia Maxwell y Dylan, que había durado casi 30 años, finalmente se resolvió. El antiguo amo había sido frío con Dylan desde niño. No era porque no lo quisiera ni porque lo odiara por causar la muerte de su madre al nacer. Era porque los ojos del hombre eran distintos a los de su madre. Cada vez que el anciano amo lo miraba a los ojos, pensaba en su difunta esposa. Así que deliberadamente tuvo menos contacto con él. Pero en privado. Siempre le había prestado atención a su hijo menor. Porque antes de que mi abuela falleciera, le había dicho a mi abuelo que el niño es testigo de nuestro amor. Lo amo. Así que estoy dispuesto a dar mi vida por su nacimiento sano y salvo. Y espero que continúes amándolo con mi amor. El viejo maestro anunció oficialmente su retiro. Me transfirió todas las acciones a su nombre. Causó sensación en todo el mundo. Innumerables revistas de negocios importantes hicieron fila para entrevistarme. Porque me convertí en la persona más rica del mundo. Y también fui la primera mujer más rica de la historia. En cuanto a Dylan. Actualmente es un empleado de alto rango. Pero dijo, estoy contento con ello. Porque eres mío. En mi vida anterior, Lincoln y yo éramos vistos como una pareja cariñosa por todos.
Pero había un primer amor en su corazón que no pudo tener. Nos tratamos con respeto como invitados durante toda nuestra vida. De hecho, terminamos siendo una pareja llena de resentimiento. En esta vida, elegí a otra persona. Y Lincoln seguía sin conseguir lo que deseaba. Winnie. Sin duda deberías ser mi esposa. Después de renacer. Lo primero que vi fue a Lincoln con un vestido largo blanco lavado. Su cabello largo estaba recogido. Mostrando un rostro vivaz, apenas se inclinó. Aún así, demostraba la integridad de un erudito. Rechazó rotundamente la propuesta de matrimonio. Gracias por tu amabilidad, tío. Por favor, perdóname por no poder obedecer. Me burlé. Alguien como él era un hipócrita. Confiando en su educación para ser arrogante. Mi padre regresó a recogerme y se encontró con Lincoln, quien me estaba enseñando a leer. Siempre le había gustado este tipo de persona educada. Su cargo oficial no era alto. Y siempre esperaba acercarse a alguien con potencial. Solía decir, hay que pensar a largo plazo. ¿Y si aciertas? No se equivocaba. Lincoln era un gran sabio y finalmente se convirtió en un funcionario de segunda fila, de alto rango. Lo cual también trajo buena fortuna a mi familia. Pero eso fue solo en mi vida anterior. Desde niño me crié en casa de mi tío para evitar desastres. Mi tío era comerciante. Pero también conocía la importancia de la lectura. Y Lincoln era el erudito más destacado de la zona. Naturalmente, se convirtió en el tutor de nuestra familia. La apariencia decente de Lincoln también podía ser engañosa. Mi padre lo apreciaba mucho. Y considerando que eran de edad similar, se le ocurrió tomarlo como yerno en la ley de menores. Esta vez, rechazó el matrimonio. Lo cual me ahorró muchas palabras. Pero, ¿por qué era diferente de mi vida anterior? Antes de que pudiera pensarlo en detalle. Mi padre suspiró. Bueno. No se puede evitar. De repente Henningsoff me sintió. Dijo, ¿por qué no te conviertes en mi protegido? Así podrás presentarte al examen imperial el año que viene. Lincoln estaba rebosante de alegría y se arrodilló de inmediato. Un estudiante rinde homenaje al maestro. Mi padre rió con ganas. Mientras yo ponía los ojos en blanco en secreto. En mi vida anterior, solo obtuvo un puesto oficial menor, de sexto rango, tras casarse conmigo. Ahora iba a participar seriamente en el examen imperial. ¿De verdad podría llegar al poder así? ¿Cómo conocería entonces a Jocelyn? En el primer año después de mi matrimonio. Cuando asistí a un banquete. Escuché el nombre de Jocelyn por primera vez. Era la hija mayor y legítima del viceministro de Hacienda. Dominaba todas las artes como la música. Ajedrez. Caligrafía habiendo cumplido. Y pintura. Oí que se resfrió ese día. Así que no pude verla. En ese momento. Nunca imaginé que este nombre me acompañaría toda la vida. Al tercer año de matrimonio, Lincoln se convirtió en el nuevo favorito del emperador gracias a un magnífico artículo. Cuando se emitió el decreto imperial que le permitía asistir al banquete nocturno de Quanglin, dijo, todos los asistentes a este banquete son descendientes reales y nobles señores. No te avergüences. Primero, límpiate el barro de los pies. Casualmente algo andaba mal en los campos ese día. Y fui yo mismo para asegurarme de que las cuentas estuvieran correctas. Inesperadamente Henan cumplió mi propósito. Se convirtió en una excusa para impedirme ir. También se convirtió en el lugar donde se enamoró a primera vista de Jocelyn. Lincoln olvidó que ya estaba casado. Y ambos sintieron que se habían conocido demasiado tarde. Cuando regresó por la noche. Temiendo que otros no le sirvieran con comodidad, le quité la ropa. Murmuró. Jocelyn. Jocelyn. Si nos hubiéramos conocido antes. ¿No habría arrepentimientos? Lo siento. Ojalá te hubiera conocido antes. Escuché en silencio toda la noche hasta el día siguiente, cuando me preguntó tímidamente con un dejo de disculpa. No dije nada anoche. ¿Verdad?
para conservar mi último resquicio de dignidad. Negué con la cabeza y no dije nada. Con el favor del emperador. Ascendió rápidamente en el escalafón. Cuando yo estaba gravemente enfermo. Ya se había convertido en un funcionario de segunda fila. También me valió el título de consorte imperial. A los ojos de los demás. Éramos una pareja que se trataba con respeto. Aunque no teníamos hijos después de 12 años de matrimonio, él seguía a mi lado. Solo yo lo sabía. Después del banquete de Quanlin, se dirigió al estudio. Durante 9 años completos. Aunque me humildé, lo ayudé a encargarse de los asuntos familiares. Y lidió con las complejas relaciones familiares. Aún no estaba satisfecho. Antes de morir. Finalmente me dijo que durante ese tiempo Jocelyn se había divorciado de su esposo. Pero él tenía que considerarme su primera esposa. Así que no pudo ir a consolarla de inmediato. Nunca olvidaré su rostro despiadado y frío. Winnie. En esta vida, he sido lo más amable posible contigo. Si hay una exesposa, por favor, cúmpleme a mí y a Jocelyn. Cumple contigo. Mi pie. Casi muero de odio en el corazón. Un árbol, de hecho. Mi padre tenía otra intención al aceptarme. Todas mis hermanas en casa ya estaban casadas. Y ahora yo era la única que quedaba. Mi madre estaba preocupada y pensó en elegir a alguien de la capital para aliviar el dolor de estar lejos de ella tanto tiempo. En esta vida. Decidí no tener ningún contacto con Lincoln. Así que identifiqué rápidamente al candidato, Forrest. El teniente general. Su familia había estado en el ejército durante generaciones. Y su tradición familiar era sencilla y honesta. Me llevaba bien con su madre. Y ella era una mujer sencilla. Además, Forrest estaba inmerso en sus pensamientos sobre asuntos militares. Y pronto recibiría la orden de proteger el noroeste. En fin. De todas formas, sería viuda. ¿Por qué no me pongo más cómoda? Mi padre envió a Lincoln a la escuela desde pequeño. Cuando te enteres de esto. El día auspicioso ya estaba elegido. Casi corrió hasta el frente de mi patio sin aliento, y permaneció en silencio un buen rato. Me sentí incómodo al ser observado. ¿Qué pasa? ¿Señor? Ya no soy tu señor. Winnie. Puedes llamarme por mi nombre. Fruncí el ceño. Señor Lincoln, Lincoln. Después de todo. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. En el futuro puedes llamarme simplemente señora Winnie. Se quedó atónito y le costó mucho forzar una sonrisa. Pero esa sonrisa parecía más bien un llanto. Felicidades. La señora Winnie. Él seguía allí de pie, negándose a irse. Solo después de un buen rato, sacó una pequeña caja de sus brazos. No era muy valioso. Mi criada Joy lo tomó para mí. Él no dijo nada, se dio la vuelta y se rió. A diferencia de cuando venía con prisa. Caminaba despacio. Como si su cuerpo estuviera aplastado. Joy lo abrió y exclamó, luego me lo trajo. Señorita. Mira. Miré y había una horquilla colocada discretamente dentro. La horquilla era de madera. Con pequeñas flores amarillas adheridas. Varios racimos estaban agrupados. Pequeños y delicados. Apreté los puños y dejé de mirarlo. Lo guardé. Porque sabía lo de esa horquilla. Antes de casarme en mi vida anterior, fui a verlo en secreto. No me es fácil casarme contigo. Tienes que encontrar flores que nunca se marchiten. Dicen que solo si las flores no se marchitan, nuestra relación no se derrumbará. Esta fue la primera vez que le hice una petición irrazonable. Pero no la cumplió. Dijo que no sabía dónde encontrar flores que nunca se marchitaran, ni aunque lo pensara mucho. Más tarde. Le dio a Jocelyn una peonía tallada en una piedra preciosa como regalo de bodas. Oí que fue en el momento de la entrega. Jocelyn lloró como una lacrimógena. El mundo secular era implacable y siempre pintaba esta relación con un tinte trágico. Ellos también lo creían. ¿Y yo qué?
¿Y el marido de Jocelyn qué? ¿Qué hicimos mal para convertirnos en un obstáculo entre ellos? Si era posible. Yo también quería tomar la decisión decisiva de divorciarme. Para que pudieran amarse y seguir juntos. Pero afortunadamente el camino estaba cumplido. Aún había tiempo para enmendarlo. Cuando subí a la silla de manos nupcial. El viento soplaba a través de mi velo. Lincoln aún vestía ropas comunes. De pie entre la bulliciosa multitud en la puerta de la mansión. Su expresión era compleja. Y había un leve atisbo de alivio en las comisuras de sus ojos. En esta vida. Nos habíamos dado por vencidos el uno al otro. La noche de bodas fue muy animada. Aunque la familia de Forrest era una familia de generales militares. Me tuvieron mucho respeto. Sobre todo Forrest. Primero. Vino a levantarme el velo. Levanté la vista y vi que sus rasgos eran duros. Y sus hombros anchos. Era aún más guapo que en los cuadros. Bajé la cabeza rápidamente. Esa mirada era de muy mala educación. Inesperadamente. Se tocó la nuca y no le importó en absoluto. Hola. Mi esposa Joy se echó a reír a carcajadas. Y la cara de Forrest se puso roja al instante. Por favor, siéntese un momento. Mi esposa. Iré a atender a esos invitados de enfrente. Si tienes hambre, pídeles a los sirvientes que preparen algo delicioso en la cocina. No te mueras de hambre. Me levanté e hice una reverencia. Gracias. Su rostro se puso aún más rojo. Agarró la gran flor roja que llevaba en el pecho, se dio la vuelta y salió corriendo. Joy rió aún más fuerte. Nuestro hijo menos y la ley menos no es tan feroz como dicen otros. Todos rieron. La casamentera de repente aplaudió. ¡Ay, ay! El hijo menos y la ley menos se olvidaron de beber la copa nupcial. Todos rieron de nuevo. Y el casamentero salió corriendo a arrastrar al novio, nervioso, de vuelta. Solo podía seguir sentada en el borde de la cama y esperar. Pero esta vez, no había prisa ni tristeza. En cambio me sentí un poco más tranquilo gracias a las acciones de Forrest. Pero siempre había alguien que quería arruinar la escena. Me sobresalté cuando Lincoln entró por la puerta. De hecho, me siguió desde la familia Winnie hasta la familia Forrest. Al principio, Lincoln no dejaba de mirar mi tocado. Y solo al final me miró con decepción. ¿Era esa flor demasiado inútil? Apretó los puños. Recuerdo que amas más estas florecitas. Lo miré con recelo. Gracias por su amabilidad, señor Lincoln. ¿Qué le pasa? Negó con la cabeza. Mientras se movía, una esquina roja se reveló tenuemente en su cuello. Al ver salir al casamentero. Pensé que te había pasado algo. Así que vine a echar un vistazo. Me burlé en mi corazón. Así que vino a ver el chiste. En la vida anterior. Antes de que apareciera Jocelyn. También tuvimos muchos días dulces. Sobre todo el día de nuestra boda. Llevaba un traje de novio festivo. La gran flor roja en su pecho no podía ocultar las comisuras de sus labios, que estaban levantadas. Se balanceaba. Obviamente había recibido muchas tostadas. Así que no pasó nada esa noche. Al día siguiente Addon tuvo una sesión extensa. Me depilé las cejas y me vestí. Fue bastante interesante. Más tarde Addon cumplió mi encargo. Poco a poco se adentró en el mundo oficial. Y volvió cada vez más tarde. Ya no nos comunicábamos hasta que apareció Jocelyn. Incluso vernos se convirtió en un lujo para nosotros. Ahora que el novio salió temprano de la cámara nupcial. ¿Pensó que no le gustaba y la casamentera fue a arrastrarlo de vuelta? Mi expresión se volvió fría. Estoy bien. No se preocupe por mí, señor. Murmuró. Bueno. Qué bien que no haya pasado nada. Entonces pareció recordar algo. Ahora que tienes un buen hogar, me siento aliviada. Alguien me recomendó a la familia Jocelyn. Después del examen imperial, iré a casa de la familia Jocelyn. Felicidades. Señor.
Ahora que está casado, recuerde complacer más a su esposo después del matrimonio. No pienses en el pasado. Se detuvo de repente. Pero despertó en mí una pizca de duda. Bueno, Addon cumplió mi obsesión. Me voy. Después de casarme. El esposo es el amo de la esposa. Es correcto acatar los preceptos y las virtudes de la mujer. No tengas celos ni regañes. De lo contrario, si te divorcias, serás quien más quede mal. Joyce se burló. Señor. De verdad que merece ser un funcionario de alto rango. Eres muy bueno hablando. Lincoln instintivamente quiso refutar. Pero se contuvo. Observé su figura mientras se alejaba y me quedé pensativa. ¿Por qué se puso en contacto con la familia Jocelyn tan rápido? ¿Sería porque no nos casamos que muchas cosas habían cambiado? Me acaricié el vientre. El mayor arrepentimiento de mi vida anterior fue no haber tenido un hijo propio. Espero que esta vez todo salga bien. Otra mañana. Me apoyé en la puerta y observé a Forrest. Vestía solo una capa de ropa. Practicaba artes marciales en el patio. Sus golpes eran afilados. Y sus movimientos ligeros. Incluso los floridos árboles temblaban levemente a su paso. ¿Te molesté? A mi esposa. Después de varios meses de llevarnos bien, nos habíamos ido familiarizando poco a poco. Pero él seguía sin poder librarse de sonrojarse al verme. Instintivamente. Tomé el pañuelo de la criada y le sequé con cuidado el sudor de la frente. Ve a lavarte. No será bueno que te resfríes por el viento. Se rió con ganas. Te preocupas demasiado. Mi esposa. He practicado artes marciales desde niño. ¿Cómo pude ser tan débil? Al instante siguiente. Él aplaudió. Pero lo que dice mi esposa debe ser cierto. Me voy enseguida. Luego se dirigió a la habitación lateral. Me quedé atónito un momento y distraídamente le di el pañuelo a Joy. En la vida anterior. Para que no se dijera que llegó al poder gracias a la familia de su esposa, Lincoln casi se quedaba en el estudio todas las noches absorto en los libros. Ya no lo soportaba. Mientras alumbraba la vela del estudio, lo convencí de que también puedes leerlo mañana temprano. Si sigues así, tu cuerpo no lo aguantará. ¿Qué sabes tú? Es solo la opinión de una mujer. Me quedé atónita y dije en voz baja. Solo temo que tu cuerpo no aguante. Ya basta. Lincoln parecía impaciente. Ya podrías irte a la cama. Solo me molestas quedándote aquí. Ridículo. Había escuchado esos ataques verbales de Lincoln más de una vez. Pero él decía que era común. Pensaban que cuando no necesitaban hablar mucho. Y ni siquiera necesitaban comentar las acciones de su marido. Ni siquiera sobre sus asuntos oficiales. Él prefería hablar de ello con mi padre. Pensé que era precisamente así. Hasta que más tarde lo vi inclinándose y sonriéndole a Jocelyn. Espero que la señorita Jocelyn pueda darme algún consejo. Jocelyn levantó la barbilla. Sosteniendo una flor en la mano. Y riendo Cocafus mintió. ¿No temes que mi opinión te haga daño? La señorita Jocelyn tiene amplios conocimientos. Y cada palabra tuya me llega al corazón. Su voz era baja y ronca. Y sus ojos estaban fijos en los brillantes labios rojos de Jocelyn. Supe que se había enamorado. De repente me di cuenta de que ahora me había convertido en una mujer como Jocelyn. Sin embargo, no parecía odiar esta sensación. En cambio, me sentí un poco feliz. Forrest tenía una personalidad amable y casi me obedecía en todo. Siempre que se lo pidiera. Haría todo lo posible. Yo no entendía los asuntos de la dinastía anterior. Así que me los explicó con cuidado y con suavidad, me enseñó a reconocer a la gente en los banquetes. Solo podía llevar las cuentas en el patio trasero. Cuando él tenía tiempo se sentaba a mi lado. Mientras pusiera en orden un libro de cuentas, me elogiaba sin parar. Con sus constantes alabanzas. Casi empecé a preguntarme si tenía la capacidad de hacer algo. Incluso la alegría empezó a desvanecerse.
El sol menos, la ley menos y la señorita son realmente una pareja perfecta. Pero en la vida anterior, Joy solo suspiraba conmigo. Señorita. Creo que Lincoln ha cambiado mucho antes y después del matrimonio. ¿Por qué? No es que hubiera cambiado mucho. Simplemente desde el principio pensó que yo no era digna de él. Fue solo que en ese momento. Yo era la mejor opción que podía tomar. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos. El examen imperial terminó. Como era de esperar. Lincoln obtuvo el tercer puesto negativo en el examen imperial y Hua, e incluso captó la atención del emperador durante el examen imperial final. Al día siguiente una persona tan prominente encontró un casamentero para ir a la familia Jocelyn y proponerle matrimonio. Se decía que Jocelyn lloró de alegría. No se resistió en absoluto a este resultado. Parecía que ya se conocían. A diferencia de su vida anterior. En esta vida. Se casaron de forma legítima y apropiada. Con 3 casamenteros y 6 regalos de compromiso. Y celebraron una gran boda. Tras el matrimonio, Lincoln obtuvo el puesto de académico Ellen de 4º rango. Con perspectivas ilimitadas. Y a Forrest también se le ordenó proteger el noroeste. Originalmente. Este era mi plan antes de casarme. Pero cuando el edicto imperial realmente se promulgó, sentí un vacío en el corazón. Empaqué el equipaje caja por caja. Pero aún sentía que no era suficiente. Fue Forrest quien me detuvo. Voy a la guerra. No de viaje. Se me saltaron las lágrimas al instante. Me cubrió la cara rápidamente. ¿Qué pasa? No estés triste. No es la primera vez que tu esposo está en el campo de batalla. Siempre he logrado escapar de la muerte y volver cada vez. Le di una palmadita en el pecho con rabia. ¿Por qué dices esas palabras tan desafortunadas? Vale. Bien. ¿Entonces te sientes mejor? Mi esposa. Lo miré de reojo y me di la vuelta sin decir palabra. Me abrazó por detrás y me dijo en voz baja, si te aburres en la mansión, ya le dije a mi madre que puedes volver a casa de tus padres y quedarte allí unos meses. Ahora hay guerra en el noroeste. Cuando regrese victorioso a la capital, les prometo que no los abandonaré nunca más. Soltó un largo suspiro. Lamento mucho haberte hecho daño. Le devolví el abrazo. Soy tu esposa. Por supuesto. Te seguiré. No te preocupes. Administraré bien esta casa. Forrest no dijo nada. Pero su control sobre mí se hizo más fuerte. Seven Forrest llevaba 1 año fuera de casa. Aunque las cartas llegaban una tras otra. Todavía no podía quedarme quieto por la ansiedad. Así que un día fui al templo de Wannan. Le conté al abad la angustia que sentía y luego le rogué que me diera un talismán para salvarme. Solo entonces me sentí un poco más tranquilo. En cuanto salí de la puerta del templo, vi a Lincoln ayudando a Jocelyn a bajar del carruaje. Jocelyn aún parecía inocente e inexperta en el mundo. Sin embargo, había un poco más de cálculo en la mirada de Lincoln. Te conozco. Eres la esposa de Forrest. Jocelyn primero me hizo una reverencia y sonrió con sus cejas arqueadas. Es que no te he visto asistir al banquete en los últimos meses. ¿Pasa algo? Me sentí molesto y simplemente dije con indiferencia. Mi esposo sigue en el campo de batalla. Y la verdad es que no tengo ganas. Inclinó la cabeza y dijo. ¿Y qué? Su lucha es asunto suyo. ¿Por qué deberías renunciar a tu propia felicidad? Me quedé atónito y miré a Lincoln instintivamente. Una persona así no sabe hablar. Lincoln parecía avergonzado. Después de todo, es su marido el que está en primera línea. Es normal que esté preocupada. Lo sé. Dicen en los libros que el campo de batalla es extremadamente peligroso. Y uno podría morir al instante siguiente. Esta frase dio en el clavo con mis preocupaciones. Y de inmediato no me sentí feliz. Señora Lincoln. Por favor, tenga cuidado con sus palabras. Como resultado, este discurso de la señora Lincoln pareció complacerla.
Bajó la mirada y sonrió. Aunque llevo medio año casada con Lincoln. Todavía no me acostumbro a haber pasado de ser una joven a una mujer casada. Lincoln la abrazó y le dijo con una expresión tierna que nunca antes le había visto: es natural. Serás madre en el futuro. Lincoln. Lincoln le pidió que entrara primero. Pero él mismo me bloqueó el paso. Lincoln. Lincoln. ¿Terminaste? Había estado preocupada por Forrest día y noche. Y entonces Jocelyn me apuñaló con sus palabras. Las malas emociones reprimidas resurgieron. Jocelyn ha sido mimada desde pequeña. Es normal que hable sin mesura. Señor. ¿Sabes también que tu esposa habla sin mesura? Se quedó atónito. Mi esposo dejó a su recién casada por la corte. Y me preocupo por el día y noche. ¿Sabes que esas palabras desconsideradas me apuñalan el corazón? Lo miré y le sonreí con desprecio. No me importa lo cariñosos que sean. Pero, por favor. Señor Lincoln. Discipline a su esposa y no permita que diga tonterías ni maldiga a mi esposo. Lincoln frunció el ceño. Winnie. ¿Estás siendo demasiado sensible? Jocelyn a veces habla sin tener en cuenta la ocasión. Pero solo habla con ingenuidad. Además, no es que vaya a morir en la guerra. El informe de batalla aún no ha llegado. Estaba tan enojada que temblaba y quería darle una bofetada. En mi vida anterior, también me dijo con ese tono seguro que no tenía nada que ver con Jocelyn. Que solo le estaba dando demasiadas vueltas. Incluso me dio la vuelta y dijo que era demasiado sensible, y que me quedaba en el patio todo el día pensando demasiado. Winnie. Si lees unos cuantos libros más, no le das ni un pelo a la señorita Jocelyn. Inesperadamente. Todavía no ha cambiado. En lugar de enojarme, me reí. Entonces, por favor. Señor. Pídale a su esposa que se calle cuando vea a alguien de la familia Forrest en el futuro. Mi buen carácter no significa que mi madre, menos, y mi ley, menos, tengan un carácter blando. Lincoln volvió a estar insatisfecho y casi alzó la voz. ¿Qué quieres decir? Una persona de la familia Forrest. Claramente eres de la familia Lincoln. Lo interrumpieron de repente y se quedó allí aturdido. Tardó mucho en reaccionar. Soy de la familia Forrest y no tengo nada que ver con tu familia Lincoln. Solté un suspiro de ira contenida en mi corazón. Lo miré con fiereza. Luego subí al carruaje y me fui. Lincoln, qué raro. Por otro lado, se quedó allí un buen rato. Sin saber qué pensaba. 8 Pero cuanto más temes algo, más probable es que suceda. La situación en el noroeste era crítica. El general principal estaba gravemente enfermo. Y Forrest estaba desaparecido. Cuando mi madre, menos y menos ley, escuchó la noticia, se desmayó en el acto. Incluso mi padre, menos y menos ley, no pudo aguantar y enfermó. La familia Forrest estaba sumida en la confusión. Cuando la criada vino a informar, yo estaba organizando las cuentas de la mansión con mi madre. Se acercaba el fin de año. Y todas las tiendas y campos alquilados estaban a punto de cosechar. Inesperadamente. Ocurrió algo así. Cuando regresé a toda prisa, los 2 ancianos de la familia Forrest seguían confundidos. ¿Qué dijo el médico? Preguntó el mayordomo con ansiedad. Estaban abrumados por la ira y necesitaban descansar. Pero el festival de primavera se acerca. Joven ama Judin Fusfus. Por favor, decídete. ¿Cómo vamos a celebrar el año nuevo? Me detuve. ¿Ya habían llegado esos comerciantes? Todavía no. Nuestra mansión suele empezar a revisar las cuentas en el 12º mes lunar. Entonces, esperen. Pensé un rato. Extendí la mano hacia el mayordomo y le susurré algunas palabras. Él comprendió de inmediato y se apresuró a irse. Joy, preocupada, dijo: señorita. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué más podemos hacer? Naturalmente, Judin Fusfus. Seguimos viviendo nuestras vidas. Estaba angustiado. Y los resultados de enviar gente a preguntar por las noticias fueron todos iguales. Poco a poco.
Llegó el 12º mes lunar. Y esos tenderos fueron a la puerta uno tras otro. Joven señora, vaya. Es demasiado cansado para usted. Una mujer Huddin Fusfus. A mirar estos libros de cuentas. ¿Por qué no les echas un vistazo y terminas la tarea? Ordené a la gente que armara varias mesas grandes en la sala de conferencias y les pedí a los comerciantes que colocaran los libros de cuentas uno por uno. Mientras estaba allí sentado, los hojeaba. Pero no dejé que los comerciantes se quedaran sentados. Pronto dejé escapar un suspiro apacible. Finas gotas de sudor aparecieron en sus frentes. Tendero Howe. ¿Tiene tanta prisa? No se preocupe. El siguiente es tuyo. Por un momento. Toda la sala de conferencias quedó en silencio. Con solo el sonido de mis ojeos. Joven ama. Los administradores de la granja están aquí. Me levanté y salí rápidamente. El tendero Howe me llamó. Joven ama, vaya. ¿Qué hay de estos libros de cuentas? Le sonreí significativamente. No es urgente. Luego conocí a los administradores de la granja de la familia Forrest. Todos llevaban ropa min y sombreros Fox. Y sonreían. ¡Ay, ay! Soy la joven señora. ¿Qué haces aquí hoy? Tomé el libro de cuentas que me dio. Era casi la mitad de lo que era en años anteriores. Y se lo tiré en cara. No le di ninguna cara. Apretó los dientes y sonrió. ¿Qué pasa, señorita? Arqueé las cejas. ¿Crees que puedes engañarme? Este año no hubo desastres naturales ni provocados por el hombre. Pero la cosecha es la mitad que la de años anteriores. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado de ser administrador de la granja y quieres ir a cultivarla? Rápidamente sonrió. ¿Cómo es posible? ¿Es que lo que dijiste fue un poco duro? Joven ama. Es que hay demasiadas cosas que hacer en la granja. Y es posible ser negligente por un momento. Mientras hablaba, le dio una patada al peón que ayudaba a mover cosas a su lado. Digamos. ¿Te metiste en problemas y robaste las cosas del amo, mocoso? El peón se arrodilló y siguió gritando su inocencia. Le dije al mayordomo, que lo reemplace. Esta persona no es honesta. Entonces señalé a varios de ellos y dije, ¿y esta gente? Deshazte de ellos por completo. Mi decisión decidida sorprendió a todos. Incluso el mayordomo quedó atónito. Por no hablar de los mayordomos que me siguieron para verme hacer el ridículo. El asunto se resolvió rápidamente. Y regresé a la sala de conferencias. Pero los pasos de la gente detrás de mí eran un poco pesados. Fingí tener dolor de cabeza. Bueno. Detengámonos aquí por hoy. Mañana hablaremos de esos libros de contabilidad. Con esta frase. Todos sintieron como si les hubieran concedido una amnistía. Todos inclinaron la cabeza. Tomaron sus propios libros de cuentas. Y se fue. El mayordomo me preguntó confundido. Joven ama. Ya que sabías que algo andaba mal con esos libros de cuentas, ¿por qué los dejaste ir? Me frotaba los brazos. A veces. Dar un paso atrás también significa dejarnos una salida. Esos administradores de granjas están acostumbrados a actuar con arrogancia. También te pedí que lo investigaras antes. Esta gente ha hecho muchas cosas malas en nombre de nuestra familia forestal. Está demasiado lejos para gestionarlos eficazmente. Así que solo podemos reemplazarlos con una nueva camada. En cuanto a esos comerciantes, ¿no es solo cuestión de decir una palabra si quiero tratar con ellos? No hay nadie en este mundo que no sea codicioso. En cuanto terminé de hablar, vi a Link de reojo de pie en la puerta. La residencia de Link y su familia era magnífica y hermosa. Incluso las ventanas con rombos eran de diferentes colores. Al observar estos detalles tan encantadores, no pude evitar admirar en secreto el temperamento de Jocelyn. Ella y yo éramos personas muy diferentes. No me importaba el estilo de las ventanas con rombos. Tampoco me importaba la forma de la rocalla. Ni siquiera me importaba qué ropa ponerme ni qué horquilla combinar con ellas hoy.
Al contrario. Ella parloteaba sin parar a mi lado, explicándomelo todo. E incluso me pidió que apreciara las flores de ciruelo que acababa de plantar. Miré las ramas, todas más o menos iguales, y solo pude responder con una leve sonrisa. Creo que debería saber que lo que Lincoln quiere es una mujer como Jocelyn. ¿Quién puede hablar de poesía y pintura con él? Té hervido y tinta salpicada. Y está lleno de encanto. Pero esta vez un sirviente entró con algo. Señora, estas son las cosas que nos regaló la granja. Por favor, revísalos. Jocelyn los hojeó 2 veces sin pensar. Bien. Los he visto. Diles a esos granjeros que se alejen y no dejen que esas cosas ensucien mi jardín. Ir. Límpialo varias veces más después. Esa gente está cubierta de tierra y muy sucia. Se dio la vuelta y me sonrió. ¿Le gustan los pasteles a la señora Forrest? Últimamente casi he hecho un montón con flores de ciruelo. Ve a probarlos. Jocelyn era justo como su nombre. Extremadamente delicada. Se cansaba tras dar unos pasos e insistía en que la apoyaran. Ni siquiera tocaba nada relacionado con el dinero. Diciendo que era algo sucio que teñía de deseo y que no era nada noble. Pero los mineros rojos coronaban grullas en su jardín. La ropa eran las aves y el oro en su cuerpo. Y los preciosos árboles y el is de la mecedora requerían mucho dinero para mantenerlos. Supongo que sin el escrutinio de Lincoln, estas cosas habrían desaparecido tarde o temprano. No es de extrañar que el padre de Jocelyn estuviera dispuesto a casarla con Lincoln. Una mujer así, que solo sabe de romances, es la pareja perfecta para este hombre, también muy sabio. Después de un tiempo, Jocelyn dijo que estaba cansada y pidió a gritos volver a descansar. Yo también me sentí avergonzado y me despedí. Era la primera vez que la visitaba como invitado. Pero el anfitrión quería irse primero. Lincoln me acompañó a la salida en silencio. Solo cuando estábamos cerca de la puerta habló. No sabía que fueras tan capaz de administrar la casa. Sonreí. En la vida anterior. También le ayudé a administrar la casa así. Pero lo que recibí a cambio fueron una serie de comentarios. Mercenario. Sin ningún gusto por el romance. Casi nunca parecía tratarme como a su esposa, sino más bien como a su ama de llaves. Gracias por el cumplido. Lincoln. Si Jocelyn también fuera como tú. Se frotó los ojos y las cejas. Olvídalo. No hay nada de qué hablar. ¿Cómo dijo esto? Se detuvo y me miró. Dijo, aún se desconoce el paradero del bosque. No tienes que aguantarlo. Estaba furioso y lo miré fijamente a los ojos. Lincoln, no has cumplido mi promesa. Esta es la segunda vez. Apenas pude resistir la tentación de tirarle el calentador de manos a la cara. Mi esposo acaba de perder contacto por ahora. Sin duda regresará sano y salvo. Soltó una risa amarga 2 veces. Sí. No esperaba que ahora le tuvieras tanto cariño. Parecía querer tirarme de la manga. Pero luego retiró la mano. Solo creo que necesitas que alguien te acompañe. Esta vez, realmente tomé acción. Le di una bofetada en la cara. ¿Quién te crees que eres? ¿Intentando comentar sobre mi vida? Esta conversación terminó de forma desagradable. Después de eso, rechacé a todos los que enviaba la familia Lincoln. Poco a poco, dejó de enviar gente. Cuando llegó la primavera, se supo que las tropas regresaban triunfantes. Bosque. Al final, volví sano y salvo. Esperaba ansiosamente noticias en la mansión. No fue hasta el anochecer que lo vi acercarse con su armadura. El aura asesina de su cuerpo no se había desvanecido. Pero su mirada al mirarme era dulce y llena de culpa. Cuando me abrazó, la fría armadura me rozó la cara. Y el cálido aliento me llegó a los oídos. Finalmente no pude contenerme y rompí a llorar. Mi madre me lo dijo. Lo has pasado muy mal este último año. Lo golpeé. Me dolió un poco la mano. Pero mi corazón se llenó de una alegría inmensa.
Resultó que mis sentimientos por él ya estaban profundamente arraigados en mí. Solo cuando me lo explicó supe que esta guerra era mucho más peligrosa que antes. Pero gracias a sus experiencias previas. Conocía muy bien el terreno. Así que simplemente se arriesgó. Hizo que el alguacil fingiera estar gravemente herido y al borde de la muerte. Mientras él mismo lideraba a 3000 jinetes para entrar en batalla con armas ligeras y asaltar la guarida enemiga. Se me encogió el corazón. El bosque aún parecía tranquilo. Pero mira. Ya he vuelto sano y salvo. ¿Verdad? Tomó mi mano y la puso sobre su pecho. Mientras mataba al enemigo pensaba que mi esposa me esperaba. No podía morir. Tenía que seguir con vida. Me besó los ojos rojos. Gracias. Si no fuera por ti, temo que no habría podido aguantar. Fue un dolor casi insoportable. Pensando en lo peligroso que era en el campo de batalla, no podía dejar de llorar. 11. El emperador le concedió a Forrest el título de general de primer rango y a mí el de consorte imperial de tercer rango. Cuando recibimos el edicto imperial y expresamos nuestra gratitud, Lincoln estaba a nuestro lado. Ya era director de la Academia Anlon. El emperador valoraba su talento literario y le encargó específicamente que redactara el edicto imperial. Pero se decía que aún era joven. Por lo tanto, solo necesitaba promulgar el edicto. Pero esta tarea tenía un problema, era muy agotadora. Tenía que estar disponible en todo momento. Y una vez emitido un edicto, debía leerlo en varios departamentos. Básicamente, era posible leer un edicto imperial de sol a sol. Cuando Forrest me lo contó, él también suspiró. Demostrar las habilidades es precisamente lo que esto significa. Aunque Jocelyn provenía de una familia oficial. Había muchas personas de la misma posición en la Academia Anlon. Si alguien no tenía cuidado y ofendía a alguien, incluso si llamaba la atención del emperador. Aún había maneras de lidiar con ellos y evitar que pudieran hablar. En la vida anterior cuando era refinado y sofisticado en el mundo oficial. Yo tampoco me quedé de brazos cruzados en el patio. Usé todas las habilidades que me enseñó mi tío. Y los métodos que mi tía me enseñó con esas mujeres en el patio. La influencia de los susurros de una esposa al oído de su esposo no debe subestimarse. Pero ahora él se ha casado con Jocelyn. Y la pareja está profundamente enamorada. Pero imagino que es él quien se encarga de lidiar con las consecuencias de las personas a las que ha ofendido. No se trata de demostrar sus habilidades de forma tan obvia. Claramente es buscarse problemas. Tras la ceremonia, el emperador retuvo a Forrest. Así que esperé en una habitación lateral del palacio. Era Lincoln de nuevo. A diferencia de su habitual comportamiento. Su rostro ahora era feroz y estaba casi fuera de control. ¿Te gusta el estatus de consorte imperial? Me agarré la esquina de la ropa. Un poco nerviosa. ¿Sabes qué? De hecho, también tuviste el título de consorte imperial. Me quedé profundamente impactada y finalmente examiné con atención el rostro de Lincoln. Pero ya no conservaba el buen humor de su vida anterior y ya mostraba signos de envejecimiento. Lincoln. Cálmate. ¿Cómo puedo calmarme? Al final se volvió loco por la estimulación. Me agarró los brazos con fuerza. El dolor en los brazos me hizo fruncir el ceño con indolencia. Y había aún más opresión en el aire. Lincoln parecía reticente. ¿Por qué tienes que serle fiel a Forrest? Eres mío. Winnie. Eres mi esposa. Estás loca. Tu esposa es Jocelyn. No lo es. Lincoln alzó la voz. Lleno de disgusto. ¿Qué puede hacer esa clase de útero aparte de pensar en esos amoríos ilícitos? ¿Qué es la mujer más talentosa de la capital? Todo es mentira. ¿Sabes cuántos problemas me ha causado? Cada vez. Diferentes colegas se me acercan y me hablan con sarcasmo. Incluso por su culpa. Cuánto agravio he sufrido aquí. Ahora ni siquiera sabe llevar las cuentas. Estoy agotada cuando vuelvo de afuera. Y todavía tengo que arreglar los asuntos de la casa. Winnie.
Eres mi esposa. Tenía los ojos rojos, llenos de resentimiento y desgana. Mientras estés aquí, te tendré aquí. Entonces Forrest definitivamente se divorciará de ti. No te preocupes. Definitivamente te haré igual que a Jocelyn. Te haré una segunda esposa. Ya no pude soportarlo más y le di una buena bofetada. Eres realmente inútil. Él también se quedó atónito con mis bofetadas. Luego se cubrió los ojos y después de un buen rato dijo: sí, teniendo tan buena mente lo digo. Estoy realmente desesperado. Antes me desagradabas por ser poco romántico. Pero ahora me desagrada Jocelyn por no saber administrar la casa. Se sentó lentamente. Winnie, ¿cómo es que suspiras tan bajo? No sé por qué sigo sin poder vivir bien en esta vida. 12 No le respondí. Y tampoco quería responderle. Una persona así siempre se compara y nunca está satisfecha. No importa si le ofreces una belleza desfavorable o una esposa virtuosa. Siempre encontrará defectos y seguirá anhelando a la otra persona. Fue igual en la vida anterior. Y sigue igual en esta. ¿A quién nunca ha amado es a Jocelyn? Es el mismo. La carrera oficial de Forrest se volvió cada vez más fluida gracias a sus meritorias acciones. Incluso la familia Forrest recibió muchas tarjetas de visita. Es más, meses después de que me concedieran el título de consorte imperial, Forrest y yo tuvimos nuestro primer hijo. Mi madre, menos y menos ley, ya no me dejaba preocuparme por los asuntos del hogar. Pero las noticias seguían llegando una tras otra. Lincoln cometió un error delante del emperador. Porque tenía sueño. Escribió mal un carácter. Y todo el edicto imperial quedó invalidado. Esto enfureció mucho al emperador. Y lo enviaron lejos de la capital. Jocelyn, como su esposa, lo acompañó. Joy incluso fue a ver la escena ese día. Ese día Jocelyn se negó a entregar esas extrañas piedras de la mansión e insistió en llevárselas. Lincoln la abofeteó en la calle. Tras sufrir tal humillación, Jocelyn, naturalmente, se negó y amenazó con ahorcarse en la residencia de la familia Lincoln. Para entonces la residencia de la familia Lincoln ya no estaba en la capital. Lincoln casi usó las manos y los pies para meterla en el carruaje. Incluso cuando mi madre vino a verme, suspiró. Lincoln siempre ha sido cauteloso en todo. ¿Quién habría pensado que tropezaría con un error tan pequeño? El mundo está realmente lleno de cambios. Me ajusté la barriga y no dije nada. ¿Cómo no iba a cometer errores? Los asuntos del campo eran los más complicados. Esos administradores de granjas incluso seguían haciendo trampas. Si no querías que las cosas en las granjas y los campos fueran malversadas privadamente, naturalmente tenías que ir a los campos a revisarlos con frecuencia. Pero el viaje de ida y vuelta tardaría varios días. Era un hombre. Y aún así, incluso a caballo, tardaría mucho tiempo. Además, trabajaba junto al emperador. Ser cuidadoso en todo también significaba preocuparse por todo. Y tenía a una dama delicada a su lado. Con el tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. Mientras tanto, pronto. La noticia de Lincoln desapareció. Cuando la gente lo mencionó, solo dijeron que era un hombre moreno que podía escribir artículos. En cuanto a los detalles, no había ninguno. Como un fuego artificial fugaz. Pronto fue olvidado por la gente. Llegaron otra primavera y otro verano. Estaba medio tumbada viendo a Forrest practicar esgrima cuando de repente sentí que el bebé se movía. Después de dar a luz, miré a Forrest, quien lloraba como un llorón junto a la cama. Sonreí levemente. ¿Por qué lloras? Vas a ser padre.